más cordial bienvenida al 15º Encuentro Cultural Apurímac, organizado por Ayllu Cultural Zumbayllu. Hoy tenemos un tema muy importante que es el orden mundial. Este tema lo abordará el doctor Máximo Grillo, y él es un destacado profesional que va a compartir en estos instantes temas muy importantes, pero para esto vamos a ver que el doctor Máximo Grillo es especialista en endocrinología y además es físico, matemático, filósofo. Después tenemos filósofo, historiador, experto en computación, y ha sido director del primer Seminario Nacional de Computadoras en Medicina e Investigación Científica, organizado por la Facultad de Ingeniería Electrónica y Controles de Industriales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así como también es director del primer Seminario Nacional de Inteligencia Artificial, organizado por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional del Callao. El doctor Grillo ha sido miembro titular y expositor en congresos y seminarios de filosofía, medicina, computación, docente de la Facultad de Geología, Ingeniería de Minas, Ingeniería Metalúrgica, Ciencias Geográficas e Ingeniería Mecánica de Fluidos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como docente de la Universidad del Callao en la Facultad de Ciencias Económicas y Ciencias Administrativas, universidades en las que dictaba los cursos de Geopolítica, Análisis Geopolítico 1 y 2, Procesamiento de Datos, Lógica y Filosofía, Economía Política, Ciencias Sociales y Filosofía y Política, Geopolítica y Geoestrategia en la Maestría de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Bueno, el doctor Grillo ha escrito varias obras. En este caso tenemos Computadoras en Medicina e Investigación Científica, temas de filosofía y ciencia, megaloergía, la ciencia del rendimiento máximo, mecanismos de las enfermedades mentales, lógica y lógica para inteligencia artificial, lenguaje de inteligencia artificial LISP con aplicaciones a la medicina, lenguaje de inteligencia artificial Prolog con aplicaciones a ciencias militares, también Kikusui, el expediente japonés, el síndrome del viejo verde. También ha escrito Matematización y computación de la medicina, el volcán de las retamas, es un poemario. También Epsilon, globulina o generación 88, la ciencia y tecnología incaica, manual médico de diabetes, física atómica, física nuclear y mecánica cuántica. También Irak, colonia de las transnacionales. Tiene muchas obras, más de 29 libros que ha publicado. Un aspecto muy importante en la actualidad que tenemos que tener en cuenta, esas producciones que ha desarrollado. En este caso tiene libros en preparación: Astrofísica y Física Teórica, Artefactos Atómicos y Nucleares, Geopolítica del Cono Sur de América, Estrategias y Táctica en las Guerras de Frontera, La Guerra Irregular, Plan Nacional de Desarrollo elaborado por el Círculo de Estudios Geopolíticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para a partir de bases artesanales a gran potencia, y también tiene proyectos, diseños y sistemas. Sin más preámbulos, vamos a dar la cordial bienvenida al doctor Máximo Grillo. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. En primer lugar, agradezco enormemente la invitación que se me ha hecho y darme la oportunidad para dirigirme al noble pueblo de Apurímac. Y hubiese deseado hacerlo a través del Zoom, pero el mensaje que me ha llegado por internet es que han saboteado el Zoom a través de un firewall o proxy con un error de 5003. Y probablemente haya sido pues gente del gobierno
que no quiere que el pueblo se ilustre y no puede interpretar los acontecimientos que nos dan. El tema que me han solicitado ha sido sobre el nuevo orden mundial. ¿Qué significa y cómo aparece este fenómeno? En primer lugar, los planes estratégicos para un nuevo orden mundial ya tienen algunas décadas de preparación y que ahora lo están aplicando. El fracaso del sistema capitalista ha sumido en la miseria a miles de millones de personas que están poniendo en riesgo la supervivencia del sistema. Y esto les ha llevado a desarrollar un plan siniestro para dominar y matar, disminuir a la población a nivel mundial. Y esto no es ninguna exageración. Bill Gates, el creador de Microsoft, ha dicho bien claramente que un hombre de 70 años de 70 kilos de peso, ha calculado cuánto anhídrido carbónico produce cuando respira y ha añadido los gases que producen a través del metabolismo digestivo. Y esa cantidad producida por un hombre de 70 kilos lo ha multiplicado por 7.100 millones, que es la cantidad de habitantes de la Tierra. ¿Y qué concluye Bill Gates? Pues un curso va publicado. Concluye que el calentamiento global es producida no por la industria del petróleo, no por la quema de los bosques, sino que es producida porque hay un exceso de pobladores humanos. ¿Y qué plantea como solución Bill Gates? Plantea reducir la población humana al 15% de lo que es la actualidad. En otras palabras, lo que está planteando es liquidar, matar, asesinar al 85% de la población humana. Y lo ha dicho con todo descargo. Eso explica por qué el año pasado, un mes antes que se declarara el coronavirus, la pandemia, se llevó a cabo el proceso 201. Este proceso 201, en el que estuvo presente Bill Gates, estuvo presente el Fondo Monetario Internacional, estuvo presente el Foro Económico Mundial, estuvo presente el Julio Rothschild, estuvo presente Rockefeller. ¿Y qué se hizo? ¿Qué se hizo ese mes de octubre de 2019? Se hizo un ensayo de una pandemia, de un virus, al que ellos mismos le pusieron el nombre de coronavirus. Para que ustedes comprendan eso, ¿qué significa? Deben de saber que el coronavirus tiene 5 cepas y que dicho coronavirus y las 5 cepas están patentadas en los Estados Unidos. ¿Cuándo te dan una patente? La patente te la dan cuando has creado o has inventado algo, ¿verdad? ¿Y qué significa? Que el coronavirus ha sido creado y producido por los Estados Unidos. En el mes de noviembre del 2019, en China y específicamente en la ciudad de Wuhan, se llevó a cabo las Olimpiadas Militares Internacionales. Esas Olimpiadas sacó con el primer puesto Rusia, el segundo China, el tercero lo sacó Alemania, el cuarto Italia, y Estados Unidos, ¿en qué puesto salió? En el puesto 33. ¿Qué significa eso? Que Estados Unidos no mandó un equipo de atletas, lo que mandó fue un equipo de sicarios. Y cuyo objetivo era sembrar el virus en la ciudad de Wuhan, porque la selección norteamericana de las Olimpiadas Militares Internacionales se alojó a pocas cuadras del mercado de Wuhan, ahí donde venden los murciélagos. ¿Y por qué hizo eso Estados Unidos? Porque necesitaba pagar el lanzamiento de 5G de Huawei, que iba a ser presentado en el mes de febrero, y que a causa de la pandemia, la presentación mundial de 5G de los chinos tuvo que ser suspendida. Para que comprendan eso, debemos saber que se trata de un negocio calculado en $16.000 millones. El que controla 5G prácticamente controla la comunicación mundial. Igual extremo, Donald Trump, de hacer detener a la hija de empresario de Huawei, que vivía en Canadá,
y él someter presa. Y para liberarla, le exigió a los chinos que suspendan la presentación de 5G. O sea, el mismo gasterismo, pues gasto. Pues bien, ¿qué más hay detrás de este nuevo orden mundial? Este nuevo orden mundial ha sido planificado entre el sistema financiero internacional que se encuentra a manos de los judíos y la masonería y por supuesto el capitalismo internacional. ¿Quiénes son los verdaderos dueños de Estados Unidos? Los verdaderos dueños, los que manejan la economía norteamericana, el llamado Estado profundo, están representados por la Reserva Federal. La Reserva Federal es una entidad privada, compuesta por bancos privados, y que son los que se encargan de poner los títulos de cambio de moneda, los intereses bancarios, y se encarga de imprimir los dólares. En Estados Unidos no existe un banco central del Estado que imprima dólares. Lo hace una entidad privada, la Reserva Federal. De los 15 miembros directivos de la Reserva Federal, 9 son judíos sionistas. Y de esos 9 judíos sionistas, 7 son israelitas nacionalizados norteamericanos. Y esa Reserva Federal, que es la auténtica dueña de Estados Unidos, es también los auténticos dueños de la economía internacional, puesto que manejan el control de todas las monedas. ¿Qué significa esto? Que el nivel de pobreza que ha llevado el sistema a nivel mundial, con miles de millones de muertos de hambre, ha levantado el fantasma de una rebelión mundial contra el sistema internacional imperialista y opresor. Y eso les ha llevado a estos tipos a plantear la reducción de la población. ¿Qué más se ha dicho en el Foro Económico Mundial? Se dijo que los recursos naturales no son propiedad de las naciones, sino que son propiedad de la humanidad. Y por consiguiente, debe ser las Naciones Unidas la que administre los recursos naturales. ¿Qué significa eso? Significa que el petróleo ya no pertenece a Venezuela, que el litio ya no pertenece a Bolivia, que el agua de las Amazonas ya no pertenece ni a Brasil ni a Perú, sino que el Fondo Económico Mundial, a través de las Naciones Unidas, es la que va a administrar los recursos naturales y los recursos económicos y los recursos humanos a nivel mundial. En otras palabras, la sinarquía, el gobierno mundial, el nuevo orden del mundo. ¿Cómo se define eso? Eso se define simple y llanamente como la pérdida de la soberanía de las naciones, ya que han planteado eso en su última reunión y que debe ser rectificado y debe ser reafirmado justo ahora, en enero del 2021, en que nuevamente se vuelve a reunir el Foro Económico Mundial. Y esto no es cuento de que solamente lo dijo Bill Gates, porque el consenso de Washington el año pasado se reunió en Londres, pero también se planteó la necesidad urgente de reducir la población humana. Y hasta el llamado príncipe Felipe, que es el marido consorte de la reina Isabel, dijo que si él volviera a nacer, le gustaría nacer un virus para acabar con la humanidad. Estos dementes, con tal de salvar el sistema capitalista, están dispuestos a terminar a la humanidad. Y después de este coronavirus, va a aparecer otro virus peor todavía y más mortal todavía, y que son los llamados los virus bioinformáticos, que son virus creados sintéticamente y que son resistentes, ya no los antibióticos, que no han sido nunca, puesto que el antibiótico mata a la bacteria, nuevos virus, sino que estos nuevos virus, por ser sintéticos, no son objeto de ataque de los anticuerpos. De manera que lo que se ha planificado es una matanza, un genocidio mundial. ¿Y qué se ha atrevido a decir Rockefeller? Sí, dice, es cierto que va a morir mucha gente, pero los que queden van a vivir en un mundo mejor. Claro, ellos piensan que son ellos los que se van a quedar y van a tener todo un planeta para ellos solos. Y todos los demás deben desaparecer. Y esto no es nuevo, estimados amigos. Beltrán Russell,
el padre de la lógica matemática y que incluso es un premio Nobel, en uno de sus libros, ¿qué cosa dice? En uno de sus libros dice y se lamenta de que la falta de guerra no disminuye las poblaciones nativas en América Latina y plantea sembrar virus y bacterias en los lagos, en los ríos y la laguna de América Latina para reducir la población. Y dice más Bertrand Russell, el famoso filósofo inglés Bertrand Russell, padre de la lógica moderna y de la lógica matemática, premiado con un premio Nobel. Dice, las razas de color se están reproduciendo más que la raza blanca. Y eso nos va a llevar a usar métodos pesados, pero necesarios. O sea, necesarios, ¿ah? Así como ustedes escuchan, necesarios. Eso está en su libro de Bertrand Russell. Porque esta gente se siente tan poderosa que tiene ahora pues el cinismo de publicarlo y decirlo como ha hecho Bill Gates. Hay que reducir la población humana al 15%. Y Bertrand Russell, antes de morir, en su libro, que lo sacó a pocos años después de la Segunda Guerra Mundial, plantea acabar con las poblaciones nativas de América Latina. Así de sencillo. Entonces estamos ante un nuevo orden mundial. Este nuevo orden mundial quiere establecer una moneda única mundial, establecer un salario único mundial, apoderarse de los recursos naturales y distribuirlos de acuerdo a las necesidades de las transnacionales y gobernar a los países. Destrucción y desmilitarización de las naciones y fin de la soberanía nacional. Ese es el plan, ese es el proyecto. Y si ustedes se fijan bien, todos los gobiernos, y hemos tenido nosotros acá en el Perú, sobre todo los últimos, han sido pues títeres de ese plan mundial. ¿Cómo así? Muy sencillo. Como no debe haber fronteras, debe haber inmigraciones masivas. O sea, pues que van a llegar acá, ya llegó 1 millón, van a llegar 5 millones de venezolanos y se le van a otorgar los recursos naturales para la explotación, porque ya no hay soberanía nacional. ¿Qué significa? El judío Soros, que maneja la ONG Sociedad Abierta, ha planteado con toda desfachatez que su objetivo es acabar con las naciones, o sea, acabar con la soberanía nacional y acabar con la institución de la familia. Por eso que el judío Soros ha propagandizado y financia todas las campañas que incluso acá en el Perú vemos del aborto masivo, la legalización de las drogas, el alcoholismo, la homosexualidad, porque según él esas son formas de reducir la población humana. Y además plantea el pensamiento único, un solo pensamiento, una sola moneda y un solo gobierno. Ese es el nuevo orden del mundo. Eso es lo que se ha planificado y eso es lo que necesitan para poder sobrevivir como sectores dominantes. Ese gacanismo, que se sienten tan poderosos y tan fuertes, que ahora lo dicen públicamente, pues, porque para que Bill Gates se atreva a decir que hay que reducir la población al 15%, y hasta el príncipe Felipe dice que hay que acabar con los humanos, es que se siente poderoso, pues si no, no se atrevían a decir lo que dicen, ¿no? ¿Qué ocurre? Lo que está ocurriendo en la actualidad es de que las potencias hegemónicas se están enfrentando en una lucha que va a terminar a la larga o a la corta en una guerra de exterminio. Porque tú puedes hacer una guerra con cañones, tanques, aviones, o puedes hacer una guerra silenciosa. ¿Cuál es la guerra silenciosa? Coronavirus y todos los bichos que puedan producir. Porque esos nuevos virus sintéticos, que no son susceptibles de ser atacados ni por los anticuerpos, no van a tener forma de controlarlo. Ahí no hay que vacunas ni nada por el estilo. Porque si no hay anticuerpos, no puede haber pues, efectos de las vacunas. Todo eso ya está planificado y ellos mismos lo han dicho y lo han publicado, ¿no? Así que lo que estamos enfrentando ahora no es solamente la soberanía natural o la defensa de nuestros recursos. Lo que estamos enfrentando ahora es la lucha por la supervivencia de nuestro pueblo. De eso se trata. No solamente de nuestro pueblo, sino de toda la humanidad. Han publicado un estudio hecho por encargo del Foro Económico Mundial, según la cual para el 2100
apenas faltan 80 años, la población humana va a llegar a 11.000 millones y que los recursos de la tierra no alcanzan para dar de comer, ni siquiera comer a esos 11.000 millones de habitantes. Y por consiguiente, ya están planteando el gobierno mundial el reparto de los recursos y, ojo, han planteado el ejército mundial internacional. Con los antecedentes son los famosos cacos azules de las Naciones Unidas. Pero ahora ese ejército, las potencias hegemónicas, van a empezar a invadir con el objeto de apoderarse de los recursos, porque los recursos ya no van a alcanzar para todos, según ellos. Estamos pues ante una era, ante un nuevo fenómeno y ante un plan genocida nunca antes pensado, ni practicado, ni guiado por nadie en los cerca de 10.000 años de historia que tiene la humanidad. Así que esa es la situación del nuevo orden mundial, que está dirigida por la conspiración judío-masónica, el gran capitalismo financiero y las potencias hegemónicas. A eso nos estamos enfrentando. Y por supuesto, manejan totalmente y a su discreción la prensa hasta tal punto que las protestas o las posiciones de los pueblos son simple y llanamente silenciadas y son manipuladas. ¿Cómo es posible que este médico, doctor Huerta, venga y le diga a la gente que no debe reunirse en fiesta familiar ni más allá de 5 o 6 personas porque hay que evitar el contagio? Si este mismo sujeto dijo que las manifestaciones que se dieron a cabo en todo el país, sobre todo en Lima, no contagiaban a nadie, y no había que tener ningún temor, y que había que ir masivamente a las manifestaciones de decenas de miles. O sea que manifestaciones de decenas de miles no contagian, pero la reunión familiar de 6 personas sí contagian. ¿Cómo se explica esa contradicción? Solamente se explica porque este señor está al servicio de los intereses del imperio y predica de acuerdo a esos intereses. Entonces vemos pues cómo se manipula la mente de las poblaciones. Esta nueva generación de muchachos que han salido de la secundaria, algunos, no todos, están en la universidad, es prácticamente la primera generación de peruanos que han sido educados desde la primaria, desde la primaria, en las ideas del antisindicalismo, antiprego de reclamos, antihuelga, antireclamos, anti todo. No tienen ni han llevado un solo curso en toda su vida escolar que les permita desarrollar la conciencia crítica. Ya no hay educación cívica para que aprendas cuáles son tus derechos ciudadanos, ya no hay cursos de filosofía para que aprendas a pensar. Simplemente nos han acondicionado para que sean los eternos esclavos sumisos del sistema. Y eso es lo que estamos pues viendo y estamos observando, porque no es un fenómeno solamente peruano, es un fenómeno mundial, solo que aquí, por el atraso de nuestro país, es mucho más profundo. No hay que olvidar, compañeros, de que el Perú todos los años ocupa el último lugar del mundo en educación, lo que nos define como el pueblo más ignorante, el último lugar del mundo en el coeficiente de inteligencia todos los años, según el informe PISA. Tenemos el primer lugar del mundo en la tuberculosis multidrogoresistente, primer lugar del mundo en el consumo de pasta básica de cocaína, primer lugar del mundo en abuso sexual de menores de edad, primer lugar del mundo en alcoholismo. O sea, es la aplicación de un plan para destruir a nuestra población a través de la ignorancia, la superstición y todo tipo de vicios. Es un plan siniestro que se está aplicando porque la aparición de grupos etnonacionalistas, agrupación de grupos que reivindican sus derechos nativos, son un peligro para los intereses, de las potencias hegemónicas, y los quieren anular. Si no lo pueden anular a través de la prensa y a través de la educación, lo van a anular a través de la bomba, la bala, el napalm
y por supuesto los virus y la bacteria de todo tipo. Si el premio Nobel Bertrand Russell, creador de la lógica matemática, fundador de la base lógica de la matemática, se atreve a predicar descaradamente el exterminio de las poblaciones de América Latina, ¿qué pueden esperar de los generales del Pentágono? Que obviamente son peores todavía. Y ellos son los que planifican las políticas económicas, educativas y ojos militares de toda la región de América Latina. No olvidemos que a comienzos de este año, los jefes del Comando Sur del Ejército Norteamericano se reunieron con el Comando de las Fuerzas Armadas del Perú para planificar la intervención a Venezuela. Lo que pasa es que la invasión le fracasó y por consiguiente no lo pudieron aplicar. Pero ese fue el papel no solamente del llamado Grupo de Lima, que se encarga de coordinar la política económica y la política intervencionista, sino que participó el Comando Conjunto de la Fuerza Armada Peruana. ¿Qué conversaron en esas reuniones? No han conversado pues, de gastronomía ni nada por el estilo, porque tú no te reúnes con los jefes del Comando Sur para hablar de cocina, sino para hablar de planes militares. Y eso se ha dado, pues, en pleno gobierno de Vizcarra, lo que hoy define como un agente del imperio, pues, simple y llanamente. Se ha arruinado al país hasta tal punto que se ha confiscado el destino y la posibilidad de las próximas 4 generaciones, porque cada generación son 25 años. Vizcarra ha sacado de préstamo 11.000 millones de dólares. Y en la actualidad el Perú está pagando entre 8.000 y 10.000 millones de dólares al año por servicio de la deuda externa. Y ahora, con el préstamo que ha hecho Vizcarra, va a tener que pagar pues entre 20.000 a 25.000 millones de dólares al año. Y las deudas que ha contraído Vizcarra es para pagarse en 100 años. O sea que durante 100 años vamos a estar pagando pues 25.000 millones de dólares por servicios de la deuda. Pero ¿qué cosas son servicios de la deuda? Servicio de la deuda es pagar solamente los intereses, pero capital prestado. Y con ese préstamo que ha hecho Vizcarra, ha confiscado el futuro de 4 generaciones, 100 años de deuda, pagando solamente servicios de la deuda, nada más que los intereses, por un monto que sobrepasa los 20.000 millones de dólares. Eso ha hecho Vizcarra. Y ese préstamo de 11.000 millones de dólares que sacó Vizcarra, ¿a dónde fue a pagar? Y el 80% del préstamo fue entregado a los bancos, a las mineras, a las AFP de las grandes empresas. No fue para el pueblo. ¿Y qué han hecho estas grandes empresas con el dinero que recibieron? Ahorita mandado al extranjero. Les pongo un ejemplo, Cineplanes. Cineplanes recibió un montón de plata por el programa Reactiva Perú. ¿Y qué ha hecho esta empresa chilena de Cineplanes? Agarró toda esa plata y la mandó para el extranjero. ¿Quién sí que no empieza a pagar? Empieza a pagarse. Entonces, ese préstamo que van a pagar durante 4 generaciones, durante 100 años, lo hizo Vizcarra para regalar ese dinero a las grandes empresas. Porque, ojo, los bancos, las AFP y las grandes empresas, sobre todo las mineras, son todas extranjeras, ¿no? Toditas. De manera que, simple y llanamente, ha destruido al Perú por 100 años. Y eso es lo que no se dice, pues, y no lo dicen en la televisión en ningún sitio. Porque todos sabemos lo que hemos estado estudiando el tema. Y yo les recomiendo que ustedes entren y busquen esos datos, porque lo van a encontrar igual que lo encontré yo. Ese es, en términos generales, el panorama. Es un sistema genocida que va a acabar con el pueblo peruano a través del hambre, la miseria y los virus. ¿Ustedes creen que el Perú no ha hecho nada por conseguir las vacunas porque ha habido estabilidad política? Eso es un cuento, un cuentazo, porque hasta el final han estado mintiendo. Yo he escuchado a la Macetti decir claramente, acá en diciembre vamos a comenzar a vacunar. Y
ahora resulta que las vacunas van a llegar en 2022, porque no se ha comprado nada, y tampoco hay plata ahorita para comprarse. Y no hay plata porque el préstamo que se ubicaba se lo regaló a todas las empresas extranjeras. Así de sencillo, eso ha sido. Entonces se ha puesto la base para la instrucción de nuestra población. Y ustedes van a ser testigos de todo eso, porque ustedes lo van a sufrir. Esa es la situación, mis queridos amigos, y cualquier pregunta, estoy ya no a contestársela. Gracias. Muchas gracias, doctor Grillo, por esta brillante exposición sobre el nuevo orden mundial en este 15º Encuentro Cultural Apurímac, organizado por Ayllo Cultural Zumbayllo. Vamos a dar a conocer, por favor, para que puedan participar. Pueden participar a través de mano alzada o también a través del chat para poder transmitir sus preguntas al doctor Máximo Grillo. Muy bien, esperamos sus preguntas. Como nos copian César, por favor, ahí Hernán, ¿estamos llegando o no estamos llegando a nuestra audiencia que han asistido más de 69 en la sala? Sí, se escucha, Melquiades. Muy bien, entonces vamos a proceder con la pregunta. El doctor nos está esperando a través del teléfono para que pueda recibir las preguntas de cada uno de ustedes. Adelante ustedes con la pregunta o comentario acerca de este nuevo orden mundial que ha expuesto de manera brillante el doctor Máximo Grillo. Bueno, Melquiades, sí. el doctor Feliciano Padilla está levantando la mano. Adelante, doctor Feliciano, buenas noches. ¿Puede formular su pregunta, profesor Feliciano? Ya. No le estamos escuchando. Adelante, muy bien. Ahora sí. Ya abrí el audio. ¿Ahora sí se me escucha? Sí, perfectamente. Muy bien. Bueno, el diagnóstico que ha hecho el doctor Máximo Grillo es totalmente cierto. Hay muchos investigadores a nivel mundial, franceses, alemanes, incluso norteamericanos, que han hablado, que han hablado acerca Sí, doctor. del plan del control poblacional del mundo, ¿no? Entonces, Doctor, lo está escuchando, ¿verdad? sí. Sí, escucho. Ya, correcto. Adelante, continúe, profesor Ya. Feliciano. Muchas gracias. Entonces, este diagnóstico que ha hecho Máximo Grillo, en realidad, se relaciona también con otros informes e investigaciones que he leído en los últimos años y que se relacionan con un plan de reducción de la población mundial. Él lo ha hecho con detalles, nos ha informado incluso hablando de los autores y cómo lo han dicho. Ahora, diagnosticado el mundo de esa manera y dominado en todos los sentidos por el imperialismo y las transnacionales, la pregunta sería, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Como se preguntaron hace muchos años también, cuando se vivió antes de la Segunda Mundial, una serie de eventos de este tipo, de contradicciones de potencias, etcétera, ¿no? Entonces, ahora viene en realidad una respuesta que quizá nos pueda sugerir el doctor Máximo Grillo en el sentido de qué hacer en estas circunstancias. ¿Aló? Adelante, doctor. Muchas gracias al profesor Feliciano por su pregunta y continuamos con la respuesta, doctor Máximo Grillo. Adelante. Y en primer lugar agradezco la pregunta que se me ha hecho y paso a contestarla. Mire, en primer lugar tenemos que concientizar a nuestro pueblo porque
estos datos que yo les he dado, la gente no los conoce, pues, porque se los han ocultado, ¿verdad? Y en segundo lugar, organizarse, pues. Organizarse internamente, organizarse políticamente. Hay un plan para enfrentar esta situación. Sí, mire, yo soy el director de la Escuela Política Etnocacerista y fui el encargado, por orden de Antauro, de hacer la reforma de salud, diseñar la reforma de salud, diseñar la reforma de educación, diseñar la nueva reforma agraria y diseñar la reforma militar. Se requiere tener una respuesta política, económica y militar ante el acecho del imperialismo. Porque si no tenemos eso, simplemente vamos a ser avasallados. ¿Qué es lo que se está planteando ahora y se va a definir en el Foro Económico Mundial de enero de este año que se viene? Se va a plantear de una vez que los países acepten integrar sus fuerzas armadas a un solo proyecto mundial. De manera que la instrucción y las órdenes la van a dar ahora, pues, los centros imperialistas. Y los ejércitos nacionales desaparecen y se convierten en fuerzas auxiliares del gran ejército mundial. La educación va a ser dada ya no por los países, ni los presidentes, ni los congresos, sino que la educación va a ser señalada y dirigida de los centros mundiales de poder. Ellos te van a decir qué enseñas y qué no enseñas. Y al respecto, bueno, explicarles también al auditorio que la educación que se da en nuestro país y que se da en muchos países más del mundo no ha sido diseñada por los gobiernos nacionales, sino que ha sido impuesta por los imperios. Y se ha hecho una distribución de la educación. Los países desarrollados tienen un tipo de educación, porque se supone que son los que van a mantener la ciencia y la tecnología, y los países como el nuestro simplemente que aprenden a sumar, restar, multiplicar y escribir y a leer. Pero no, se está formando para participar en el desarrollo científico-tecnológico. Aquí en nuestro país no se fabrican pruebas de aguja, ¿no? De manera de que lo que se define ya no es solamente una división sobre la base del dinero, sino también una división sobre la base del conocimiento y una división sobre la base de la salud. Todo eso ya está diseñado, incluso se ha discutido. Es importante entrar a la discusión del Fondo Económico Mundial, porque ahí se está diseñando el nuevo orden mundial de un mundo del futuro. Miren, ahorita han creado el Common Pax. ¿Qué cosa es el Common Pax? En México, la gobernadora, una tal Claudia, ha diseñado un código QR que si tú quieres entrar a un restaurante, quieres entrar a una tienda, de tu celular tienes que mostrar tu código QR que diga que tú no tienes COVID o que te has puesto o no la vacuna, o que de acuerdo a eso entras o no entras. Simple y llanamente. Y resulta que tú te fuiste a Plaza Vea y en Plaza Vea entró un tipo que se detectó que hizo coronavirus. Todos los que entraron ese día y en esa hora porque están registrados deben entrar obligatoriamente a una cuarentena de 12 días. O sea, ya saben a dónde fuiste, a qué hora que compraste, ¿no? y si haces o no haces la cuarentena. De esa forma han descubierto pues más de 40,000 contagiados, y han ordenado más de 40,000 personas que tienen que hacer cuarentena sin haberse sacado ningún examen previo, solamente por haber entrado a un local que entró una persona contagiada. Pero han hecho más, pues, ¿no? En otras palabras, se han inscrito a ese sistema QR más de 92,000 empresas mexicanas. Y eso, a través de las corporaciones de líneas aéreas, se denomina el Common Pass. De manera que en los aeropuertos tú tienes que pasar tu código QR de tu celular
y van a saber si te vacunaste o no te vacunaste, qué edad tienes, de qué padece, quién es tu mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la famosa señal del 66 del anticristo. O sea, el que no tiene señal de la bestia no puede ni comprar, ni vender, ni comer, ni cagarse. Y así hay un control absoluto de la población. A través de eso te pueden evitar no solamente que viajes, sino que tampoco te puedes cagar si no te has puesto la vacuna, pues, ¿no? Y de manera que se cree un control mundial a través de este sistema de Common Pass que va a controlar a la población y va a definir su destino. Igualito va a ser con la educación. Van a calibrar las notas de los niños y le van a decir, ¿sabes qué cosa? Tu hijo no va a ser ingeniero, que se vaya a lavar platos. Y al otro le van a decir, tu hijo no es para médico, sino que es para profesor. Y al otro le van a decir, tu hijo no es para profesor, sino para enfermero. Porque todo eso ya ha sido aprobado en el Foro Económico Mundial. Y que ahora, como tuvo la pandemia, se está instrumentalizando. Es la famosa biopolítica. Y en sus mejores sueños, los imperialistas soñaron con tener todas estas posibilidades que ahora la tecnología se nos está otorgando. Ya no van a ver que tú eliges lo que te guste, sino que vas a elegir lo que te indican. Y en esa forma incluso lo vamos a ver nosotros en este 2021 en el proceso electoral. En otras palabras, habiendo cuarentena, todos los millones que votaban en Lima no van a poder venir a Lima a votar, pues, definitivo. ¿Ya? Y quiénes son los que no pueden viajar a votar porque no tienen dinero. Y por consiguiente, así tú anulas a que los sectores más pobres puedan ejercer un sufragio. Sin embargo, a comienzo de este año salió un decreto por el cual se otorgaba DNI a los inmigrantes venezolanos para que ejerzan su derecho al sufragio. ¿Pero qué significa el derecho al sufragio? El derecho a elegir y ser elegidos. O sea, de que estos inmigrantes ya pueden participar en elecciones municipales y regionales. Y cuando tengan 2 años acá en el Perú, que se compruebe a través de un documento dado por algún sitio en que trabaja y en forma gratuita, ya podrán participar en las elecciones generales, o sea, para presidenciales, para congresistas, e incluso ser candidatos, pues. Todo eso es de acuerdo a lo que ya les estaba explicando, que ya no hay nacionalidades, sino de que todo va a estar regido por el gobierno mundial central. Y pueden venir 1 millón, 2 millones de extranjeros, ser candidatos no solo alcalde, sino hasta presidente, porque si a los 2 años te dan la ciudadanía, ya tiene derecho pues a elegir y ser elegido. Y eso ha sido publicado, ¿eh? Y eso lo he publicado yo en mi blog, con el número del memorándum y en la fecha en que fue emitido. Yo les aconsejo que encima de mi blog. Mi blog es Máximo Brillo AA.blogspot.com. Repito, Máximo Brillo AA.blogspot.com. Ahí pueden encontrar la fecha, los datos, los números, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, lo primero que tenemos que hacer es esclarecer al pueblo y hacerle entender que lo que está de por medio es simplemente la supervivencia de él, de su familia y de sus hijos. Y que tomen conciencia que estaba les ha jodido la vida a vuestros hijos y a vuestros nietos, porque ahora el Perú durante 100 años va a pagar más de 20.000 millones de dólares de servicios de la deuda. ¿Y de dónde va a salir esa plata? Va a salir de los recursos del Estado. Por lo tanto, no da plata ni para pagar sueldos, ni para pagar jubilados, ni para hacer obras públicas, porque es un montón de plata por una economía tan débil como el Perú. Así que organizarse y sobre todo instruirse. Yo quiero aprovechar la oportunidad para dar un saludo al heroico y noble pueblo de Apurímac, que mayoritariamente acompañó al mayor Antauro en su gesta revolucionaria que es salvar la paz. Y creo que ese espíritu
que querer salvar a nuestro pueblo sigue vigente en nuestra población. Y hay que fortalecerlo. Otra pregunta. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Continuamos adelante en la sala, por favor, con sus preguntas. Lo pueden escribir también a través del chat. Adelante, profesor Feliciano. Sí, continúe. Sí, bueno, yo hice solamente una pregunta, ahora voy a comentar. Todo lo que está diciendo el doctor Máximo Grillo, más o menos lo sabíamos hace 2 décadas o hace 25 años, con el problema de la globalización. La globalización es una herramienta de dominación económica, política, social, de parte del imperio contra el mundo y particularmente contra las zonas de influencia del capitalismo. Entonces, la globalización vincula la educación, la economía, la política, la salud, etc. Por ejemplo, en política, tenían los presidentes que firmar una carta de intenciones en los Estados Unidos. ¿Para qué? Para favorecer la penetración del capital hacia nuestro país. Entonces, se hacía eso con exoneración de impuestos, de aranceles, etcétera, con el pretexto del Tratado de Libre Comercio. Entonces, ¿qué exportábamos nosotros? ¿Y qué exportaban ellos? En realidad era una relación entre un ratón y un elefante, porque ellos exportaban más y nosotros éramos y somos simples consumidores. En la educación, desde hace mucho tiempo, y siempre, me parece, la educación ha sido un sistema de enajenación. O sea, un sistema para maltratar y para recusar nuestra identidad cultural, nuestra cultura, y convertir al mundo en una aldea social, es decir, en una sola cultura, pretendiendo borrar todo rostro y rastro cultural del mundo. Y eso han venido haciendo, pero hay fuerzas que están oponiéndose a eso. En lo económico ni qué se diga. Han organizado mafias de economistas que en este momento están organizados en la CONFIEF y en cientos de sus subsidiarias. Ellos son los que tienen el poder político. Ellos son los dueños de la economía. Están organizados en la CONFIEF y otras subsidiarias. Y ahora son grupos conglomerados, como los Romero, etcétera, ¿no? Que ustedes conocen bien. Y sus subsidiarias, que son cientos, que sirven a esas empresas grandes, que son nacionales, y obedecen al imperio. Entonces, lo que sucede es que ese grupo de empresarios son los que tienen el poder político. Pueden ¿cómo se llama?, pagar las campañas electorales, pueden comprar partidos políticos, entonces, y con el propósito de mantenerse en el poder y hacer del Perú lo que siempre han hecho, su chacra. Creo que estamos entendiendo de esa manera el discurso de Máximo Grillo. Pero esto es algo que ya se venía sabiendo desde hace 25 años por lo menos, y que ahora, aprovechando la epidemia, naturalmente el imperio y las grandes transnacionales están entrando a ese plan de control de la humanidad. Eso quería añadir como comentario al discurso del doctor Máximo Grillo. Muchas gracias. Mire, mi amigo, con respecto a la educación,
El hecho de que el Perú, todos los años, ocupa el último lugar del mundo en educación es una tragedia, una desgracia. Pero eso ha sido planificado. Eso no es producto de la mala suerte ni de errores, ha sido planificado. El sistema educativo en el país, no de ahora, sino desde siempre, ha buscado formar personas sumisas, obedientes y serviles. Desde la rebelión de Tupac Amaru II, en el Perú se ha asegurado de que el indio ilustrado es indio rebelde. Y si tú no quieres que la Indiana se te subreve, manténlo en la más espantosa ignorancia. Durante todo el siglo XX, en el Perú se ha afirmado que la ciencia produce ateos, que los ateos se vuelven comunistas, que los comunistas arman guerrillas, subversión, etcétera, etcétera. Por consiguiente, si tú no quieres ni guerrillas ni soluciones comunistas, mantén al pueblo fuera de la ciencia y fuera del conocimiento. Se han puesto a pensar, mis queridos compatriotas, qué significa ocupar todos los años el último lugar del mundo en educación. ¿Cómo es posible que países como Cuba, que no tienen ni la millonésima parte de nuestros recursos naturales, ocupe el primer lugar del mundo en educación y nosotros el último? ¿Cómo es posible que según el informe PISA, todos los años el Perú saca el último lugar del mundo en el coeficiente de inteligencia? Somos el país más imbécil. ¿Cómo es posible? Esto es posible porque somos últimos en educación, ¿verdad? ¿Cómo es posible que, según la OMS, Organización Mundial de la Salud, de los países clasificados, el Perú ocupa el puesto 89 de 90 países, mientras que Cuba ocupa el primer puesto del mundo en sistema de medicina? ¿Cómo es posible que esa isla, que no tiene ningún tipo de recursos naturales, ocupe el primer puesto de medicina y nosotros estamos en el puesto 90? Todo eso es producto de una planificación siniestra, pues, de hecho, y que se viene aplicando desde las épocas de la colonia. Ahora, el problema de la desocupación, antes de la llegada de los inmigrantes venezolanos, el 76%, ojo, el 76% de la población económicamente activa del Perú no tenía trabajo, no figura en planillas, por lo tanto no tiene ni jubilación, ni vacaciones, nada. 76%. Con el millón de inmigrantes venezolanos que han llegado, según la propia semanario Gestión, que es la publicación de empresariado de la CONFIEP, dice que 9 de cada 10 venezolanos tienen trabajo en el Perú. Como son 1 millón, quiere decir que 900.000 inmigrantes venezolanos tienen trabajo. ¿Y de dónde sacaron ese trabajo? Quiere decir que 900.000 peruanos han perdido el trabajo. Así de sencillo. 900.000 peruanos han perdido el trabajo que ha sido ocupado por inmigrantes venezolanos, ¿no? Si a eso ustedes le añaden trabajo, cerca de 7 millones más de trabajos que se han perdido por la pandemia, el Perú ahorita es un país misérrimo, sin ninguna posibilidad de salir de flote. Así, simple y llanamente. Pues bien, lo que quiero que se comprenda también es este problema que ha hecho referencia el compatriota que ha hecho su comentario, ¿no? El mercado libre comercio se hizo para favorecer simple y llanamente la mercadería extranjera, porque acá en el Perú no se produce nada y no se va a producir nada mientras llegue masivamente la producción extranjera. Un zapato chino, me acuerdo yo que costaba 25 soles cuando recién llegamos. ¿Y cuánto te cobraba el zapatero remendero por cambiarte las suelas? 30 soles. A lo mejor te compraba el zapato chino, pues para que vas 30 soles de delante de la suela. Eso se repitió y se trajo abajo toda la protoindustria nacional. Toda. Lo mismo pasó en Gamada con la industria de confecciones. Habían miles de talleres y miles de talleres se han cerrado. El libre comercio lo predican cuando les conviene,
Y cuando no le conviene, porque no pueden con la competencia, hace lo que hizo fue una trampa. Poner impuestos a la importación china, porque le estaba quitando todo el mercado nativo. Así, aquí el comercio cuando me conviene, y proteccionismo cuando me conviene, y al diablo el libre comercio. En otras palabras, lo que hemos hecho nosotros cuando hemos hecho la reforma industrial, el proyecto de reforma económica, es plantear la necesidad de industrializar al país. Porque si no industrializamos el país, jamás el Perú va a dejar de ser un país de desocupados. Sí, nunca, jamás va a dejar de ser un país de desocupados. Así como te escuchas. Así que esto lo tenemos claro. Y tenemos claro también lo que hay que hacer pues, al respecto. Pues bien, ¿qué ocurre? Todos nosotros sabemos de que aquí las posibilidades de nuestro pueblo han sido recortadas. Y cuando no te pueden manejar a través de la educación, a través de la salud y a través de otros mecanismos, simplemente te meten bala pues, o te mandan a paz. La verdad es que el futuro, así como se presenta, o es un futuro de lucha para la liberación de nuestro país y lograr la soberanía y lograr reivindicar a nuestras etnias, o si no, el Perú termina siendo pues un país de esclavos, que es lo que ellos quieren. Y no me llamaría la atención que el Perú desaparezca como nación, como ente político. De repente, como han querido hacer en Bolivia, que se quisieron pues sesionar en Santa Cruz, Tarija y otros sitios, hacer un país aparte, de repente acá en el Perú van a empezar con la misma, pues también. De manera que hay que unificar la voluntad de nuestro pueblo para enfrentar esa agresión imperialista. La gente no sabe. Se me pregunta, como dijo pues, un imbécil de la televisión, una locutora, la pandemia nos ha hecho conocer que no sabíamos, la pobreza que hay en el país. ¿Cómo es posible que no sepa la pobreza que hay en el país? ¿En qué mundo viven? ¿En qué país viven? Lo que ocurre es que ellos saben, se hacen los idiotas, pues, porque saben que para que ellos sean poderosos y tengan riqueza, el resto de la población debe ser sumergida en la miseria y en la ignorancia. De ahí la necesidad no solamente de industrializar, sino de educar científica y tecnológicamente a nuestra población. Y eso es una tarea política que hay que realizar. Yo le digo que lo que está en juego no son siempre elecciones, y etcétera, lo que está en juego es el futuro de las generaciones que vienen y de las nuestras. Hoy día el Congreso ha rechazado la propuesta de la nueva ley agraria para reemplazar la anterior. ¿Y por qué el Congreso lo ha rechazado? Porque el proyecto que se ha presentado mantiene los mismos vicios, pues. Y al mantener los mismos vicios, esta gente no está cambiando nada. Y si el Congreso lo ha rechazado, no es porque sean patriotas y socialistas, sino porque están en un proceso electoral y quieren avance a la cara. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo presente. Si nosotros no logramos pues, articular una respuesta política, lo que está de por medio no es ya nuestra ruina, sobre todo ya estamos viejos, sino que 4 generaciones de peruanos van a quedar en la miseria. No se olviden, la deuda contraída publicada se va a pagar durante 100 años, a razón de más de 20.000 millones de dólares al año. Y no existe ninguna posibilidad de recuperación económica, eso es una mentira. ¿Qué sacas tú con abrir tiendas si la pobreza de la población no te permite comprar nada? Con bombos y platillos abrieron Gamarra. Se abre Gamarra, primer paso de reactivación económica. A las 2 semanas, el 70% de las tiendas Gamarra cerraron de nuevo. ¿Por qué cerraron de nuevo? ¿No quieren vender? No hay compradores. ¿Por qué no hay compradores? Porque la gente no tiene plata, está en la miseria. Se abrió Mesa Redonda, tremendo escándalo. Mesa Redonda se suma a la activación económica. A las 2 semanas, el 60% de las que habían abierto Mesa Redonda cerramos. ¿Y por qué cerramos? Porque no vendían nada. ¿Y por qué no venden nada? Porque la gente está en la miseria. Así que eso de que la activación económica y que va a volver a la felicidad son cuentazos, pues.
con tanto para engañar a la gente. Igual que engañaron que en diciembre iban a empezar a vacunar, lo dijo la Macete y yo lo escuché, igual pues siguen engañando con todo. Y no hay nadie que aparezca en la televisión que esclarezca a la gente, porque toda la empresa está comprada, pues. Está comprada. Si Vizcarra le ha dado millones a los dueños de los canales de televisión y de la cadena del comercio, millones así de soles, millones, se los han metido en el bolsillo. Así que esa es toda la coyuntura y las circunstancias, pues, mis estimados. Va bien, si hay alguna última pregunta. Muchas gracias, doctor. Vamos a invitar a los que están en la sala para que sigan formulando sus A ver, preguntas. Melquiades, si podría. Adelante, Hernán. Buenas noches. Buenas noches, doctor Máximo Grillo. Le agradecemos por su brillante exposición como miembros de esta organización, ¿no? De los eventos culturales. A finales del siglo XVIII, Roberto Malthus había planteado que había mucha población y había poca producción. Y él recomendaba la guerra, pestes, ¿no? Y esto, lo que usted nos está explicando hoy día, podríamos llamarlo como un neomalthusianismo. ¿Es realmente que hay mucha población o el problema es que hay una mala distribución de la riqueza, ¿no? En el mundo, ¿no? Y la lucha está por los recursos naturales, ¿no? Y ahora ya es una lucha por la supervivencia. Por otro lado, doctor Máximo Grillo, en 1999 los estados europeos, con el nombre de Espacios Europeos de Educación Superior, en Bolonia se unieron las grandes universidades europeas para uniformizar un sistema de educación universitaria en el mundo europeo y también con proyección al mundo en general, de buscar estándares de calidad, estándares de educación superior, todas esas cosas. Y con la nueva ley universitaria en el Perú, también se comenzó a hablar este mismo discurso, ¿no? O sea, que se tiene que hacer una educación conforme a los avances de la ciencia, de la tecnología, y como usted mismo ha dicho, respecto a la ciencia y la tecnología, en nuestra educación, incluso en la superior, somos consumidores de ciencia y tecnología. Ha dicho usted que no se fabrica ni una aguja o un alfiler, ¿no? Eso yo pienso que no es un problema de que tengamos pocas capacidades o no podamos hacer ciencia, sino obedece a las políticas de educación universitaria. ¿Qué nos podría decir al respecto de la educación universitaria bajo esta visión que usted ha dado, el nuevo orden? Ya. Muchas gracias, doctor. ¿Aló? Adelante, doctor, lo estamos escuchando. Mire, compatriota, el sistema universitario peruano es un fracaso. Yo soy físico. ¿Y qué me enseñaron cuando estudiaba física en la universidad? El experimento del péndulo, el plano inclinado, que son los experimentos que hacían Isaac Newton 250 años atrás. No me fíen, pues, ¿cómo vamos a estar haciendo experimentos 250 años atrás, pues? O sea que las prácticas físicas simplemente es un mangoneo, pues. Mangoneo. Ya. Y el atraso de las universidades peruanas es clamoroso, pues. Así es clamoroso. Para poner un ejemplo, yo soy médico y la medicina de hoy en día está basada en ingeniería genética, en inteligencia artificial, ¿no? Y en la cibernética, y esas ciencias naturales simplemente no han llegado. ¿Cómo es posible que los 52.000 médicos que existen en el Perú, el único médico con formación en robótica y inteligencia artificial sea yo? ¿Dónde están los demás médicos? ¿A qué se dedican? ¿Cómo es posible que de todos los médicos que hay en el Perú, único con formación en física sea yo? ¿Y dónde están los demás colegas? ¿A qué se dedican? O sea, no se han preocupado de ponerse al día con el avance científico tecnológico, pues.
simple y llanamente. Eso se llama atraso. Y ese atraso es consecuencia de ser un país periférico en relación con las metrópolis hegemónicas. Luego de Asunero es simplemente un traslado de masa. Antes había una masa en cada universidad, ahora la masa está centralizada en Asunero, en el cual las autorizaciones se compran, se venden. Y ahí nomás quedaba, simplemente. No se conoce ciencia alguna ni tecnología alguna en el Perú. Y es que para llevar a cabo producción de ciencia y tecnología se requiere una tremenda inversión, pues, y una tremenda preparación. Para que usted se haga una idea de lo que ha pasado. Se dio hace años una ley, creo que la dio en la época de la Junta Militar, por el cual los estudiantes que ocupaban los primeros puestos en los colegios podían entrar de frente sin dar examen de ingreso a las universidades. ¿Qué pasó con la totalidad de aquellos escolares que tenían primer puesto cuando ingresaron a la UNI? La totalidad, así como escuchan, la totalidad fueron desaprobados. Porque entre lo que te da el colegio y lo que te pide la universidad, hay una distancia gigantesca, gigantesca, enorme. Y eso no solo que no se ha resuelto, sino que se ha empeorado. La educación impuesta de la época de Fujimori hasta la fecha es absolutamente miserable. Así como se escucha, absolutamente miserable. La educación es fundamental. La educación tiene que ser política de Estado. ¿Por qué China ha vencido a Estados Unidos en relación con la llamada computación cuántica y a nivel de toda la ciencia y tecnología? Porque el desarrollo de la ciencia y tecnología ya no está en Estados Unidos, tampoco está en Europa, está en China. ¿Por qué? Porque la juventud china, sus estudiantes, estudian 18 horas diarias con libros, cuadernos y lapiceros dados por el Estado, el cual, además de dar el desayuno, el almuerzo y la comida, eso se llama apoyar la educación. Entonces, en solamente 10 años, China ha superado a todo Occidente en ciencia y tecnología. Acaba de sacar la primera computadora cuántica llamada Ham. Esta computadora es tan poderosa que ha dejado en nada a la computadora de inteligencia artificial de Google. Estados Unidos tiene 4 computadoras cuánticas, la de Google, la de la NASA y la del Pentágono. Pero la computadora cuántica china puede hacer el trabajo que hace la computadora de quinta generación, que son las de inteligencia artificial, que hace la computadora de Google, del Pentágono. La computadora cuántica china, Suja, hace en 3 minutos, ojo, hace en 3 minutos, porque esta computadora de quinta generación de inteligencia artificial les llevaría 600 millones de años, así como escucha mi amigo. En 3 minutos la computadora china hace los cálculos, los análisis que la computadora de inteligencia artificial de Estados Unidos le tomaría 600 millones de años. Que ha alcanzado de esa manera la supremacía cuántica. Y eso pues evidentemente revela una tremenda superioridad científica tecnológica. La juventud de Estados Unidos está más preocupada de su marihuana, su droga, su borrachera, y cada cual se defiende como puede, mientras que el desarrollo científico y tecnológico en China está siendo pues apoyado y subvencionado por el propio Estado. Y nosotros en el proyecto de educación que hemos hecho planteamos lo mismo. El Estado debe apoyar los estudios y volver a dar apoyo como se hizo hace muchos años cuando yo era niño todavía, pues acá en el Perú. En las escuelas primarias te daban por los cuadernos y los libros. Incluso te daban el desayuno y hasta el almuerzo en los comedores populares. Y en el colegio que yo estudiaba, y acá en Lima, me acuerdo que los escolares salían corriendo al comedor popular y después regresaban a terminar sus clases. Y todo eso, que había sido un avance social, se ha perdido. Ya no hay nada de eso.
y nosotros tenemos que recuperarlo. Por eso nosotros hemos planteado nuestra reforma de educación, que al educarse, sea en universidad o sea escolar, el Estado debe asumir los costos. Debe asumir los costos y debe dar el apoyo en cuanto a útiles de estudio y en cuanto a alimentación. Porque si no hay ese apoyo, la muchachada no se va a desarrollar. ¿Cómo es posible que me digan que el 50% de los niños en el Perú son anémicos? El que el niño es anémico y simplemente desarrollado para toda su vida. No va a haber un desarrollo intelectual porque su cerebro no se ha podido desarrollar. Por el hambre, por la miseria. ¿Cómo es posible que el 90% de las mujeres que paguen en la maternidad de Lima son anémicas? Pues, ¿en qué país estamos viviendo? ¿Qué es esto? Y eso no es que no lo sepan, porque todos esos estudios son publicados. Por eso, para evitar eso, el Estado debe preocuparse a través de la reforma agraria de la alimentación de la población, porque las mejores tierras productivas en el Perú las tienen las empresas extranjeras exportadores, la famosa agroexportación. Aquí se siembra y se cosecha para que se alimenten los países extranjeros, mientras el pueblo se mueve literalmente de hambre, como aquellos trabajadores agroindustriales en el sur que le pagan 39 soles por trabajar 2 horas diarias. Si aquí hay abuso, pues aquí hay esclavitud, que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Y eso es lo que tenemos que terminar, pues. ¿Cómo es posible que las mineras en el Perú no pagan ningún maldito impuesto? Y si no, que más encima tuve que pagarles, porque se han sacado el mineral. No pagan impuestos las mineras. Repito, las mineras no pagan impuestos. Eso ya ha sido denunciado y demostrado. Es decir, las clases dominantes del imperialismo y las grandes empresas simplemente ya están abusando, pues. Han sometido a la miseria y al hambre de la nueva forma de esclavitud a nuestra población. Porque eso significa 90% mujeres anémicas y 50% de niños anémicos. Si hay un país en el mundo que necesita una revolución, ese es el Perú. Porque ese país tiene los peores índices sociales del planeta. Otra pregunta. Doctor, muchas gracias por las respuestas. Le informamos que permanecen en la sala la gran cantidad de asistentes que hemos tenido esta noche, sobre todo de las universidades Micaela Bastidas de Bancay y también de la Universidad José María Arguedas de Andahuaylas y muchos profesionales. La pregunta es, doctor, nos aproximamos a las elecciones generales en el Perú y qué tipo de candidato es lo que debe ganar de acuerdo a su visión y que pueda articular la educación y alcanzar esa potencia mundial en esta situación que estamos viviendo en el nuevo orden mundial. Ya. En primer lugar, yo agradezco muchísimo la invitación. Y con la respuesta que voy a dar, damos por terminar la entrevista porque me he cansado. Y en otra oportunidad podemos seguir. Hay 25 candidatos a presidente. Son 25 arrogantes, así, arrogantes. Porque esos 25 ya los conocemos, pues. Simplemente ya los conocemos. ¿Quién de esos puede cambiar o mejorar los problemas estructurales del Perú? Ninguno. Simplemente ninguno. Para nosotros, los caceristas, el único capaz de cambiar esto es Antauro. Pero Antauro no está postulando. Y Antauro está preso y aislado. Y somos conscientes de que ninguno de esos 25 payasos va a resolver nada. Y se están candidateando es porque tienen planes de negocios. Antauro tiene un plan para el país, pero es un plan para el país. No es como estos candidatos que tienen planes de negocios, porque ya los conocemos, pues a todos ellos, a De Soto, a Cano, a Benechea, a Mendoza y todos esos, pues ya sabemos lo que son, porque ya lo hemos visto durante décadas. De manera, mi estimado amigo, que yo no tengo candidato.
simple y llanamente. Y no voy a perder mi tiempo ni a votar tampoco. Yo lucharé para organizarnos con otra perspectiva. Porque así como está la cosa, el Perú no tiene ninguna salida. Ninguna salida. La única salida es el cambio estructural, el cambio del sistema. Y el único en todo el panorama político nacional que ha planteado un cambio de sistema ha sido Antauro. Nadie más. El único que tiene un plan de cambio de reforma de nadie más. Todo lo demás está frotando la mano pensando lo que van a ganar. Miren el caso de Julio Guzmán. Julio Guzmán ha salido a la televisión y todos lo hemos visto diciendo que hay que llegar al poder para implementar los planes de Israel en América del Sur. Y presentó un plan de gobierno para Israel. En ningún momento ha presentado un plan de gobierno para el Perú. En ningún momento. ¿Qué se puede esperar de esa gente? Nada. ¿Cómo es posible que aparezca un candidato que haga un plan de gobierno para otro país? Y decir que va a poner al Perú al servicio de esos intereses. Eso solamente puede pasar en otro país, ¿ah? En otro lugar del mundo creo que está en fuego. Pero eso nos da una clara idea de cuál es el panorama político en nuestro país. Pues definitivamente es una desgracia. Yo he analizado a los 25 candidatos, todos ellos conocidos, y la conclusión es de que no solo que yo no tengo candidatos, sino que estos pobres diablos atrobantes, ninguno va a resolver los problemas estructurales del Perú, porque ninguno de ellos va a llevar a cabo una revolución, pues, en absoluto. Bueno, mi querido amigo, yo agradezco muchísimo la invitación que me ha hecho, y en otras oportunidades yo estoy a vuestro servicio. Lamento no haber estado en el Zoom, porque en la misma pantalla salió bloqueado por el WIRAX y por Proxy, y el error del 5003 ha sido así, está bloqueada la presentación, y lo único que lo pueden haber hecho han sido los agentes del gobierno, pues, que ya me conocen, por supuesto. Doctor, un momentito antes que se vaya, acá hay inquietudes. Está el señor César Aguilar Peña, el editor de la revista de caricaturas El Chillico. Adelante, César. Buenas noches. Gracias, Melquiades. Realmente brillante la exposición y la reflexión que nos brinda el doctor Máximo Grillo. Felicitarlo, ¿no? Y agradecerle por su disposición y por socializar sus conocimientos. Efectivamente, el Perú es un país dependiente, es el patio trasero, ¿no?, de Estados Unidos desde hace muchos años atrás. Y ahora que se viene esta fecha de conmemorar o festejar para los criollos estos 200 años de independencia, yo no sé qué independencia vamos a celebrar o conmemorar, ¿no? Porque en realidad no somos libres. Porque, como ya lo he planteado de manera clara, el Perú sigue adeudándose, sigue prestándose millones y millones, miles y miles de millones de dólares, ¿no? Y no solamente estos préstamos, sino ya hemos visto estos problemas en el norte, creo que ha sido un fenómeno del Niño todavía, que también siguen prestándose dinero. Entonces, este último préstamo así catastrófico, ¿no?, llamado los bonos soberanos, ¿no?, que nos hipoteca a los peruanos por 100 años. Es terrible eso, ¿no? La pregunta es, ¿quién decide estos préstamos? ¿Es el presidente de la República? ¿Es su partido político? ¿Es la derecha? ¿O es que estamos dentro de un sistema dependiente, ¿no es cierto?, que lo llaman globalización, y son los países, nosotros estamos en ese sistema, ¿no?, y son los países poderosos quienes han creado el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y cuando ven que los países de su patio trasero están en riesgo, en peligro, prestan, así adrede, ¿no?, prestan poniéndonos la soga al cuello.
O sea, esa sería la primera pregunta. ¿Quién decide? ¿El presidente, los peruanos o el Fondo Monetario Internacional o en este caso el poder, ¿no? Hegemónico en el mundo? Y la segunda pregunta sería, ¿qué papel juega nuestro país en este sistema del orden mundial? ¿Qué papel juega el Perú? Muchas gracias, doctor. Gracias a usted por la pregunta. En primer lugar, el Tigre, que fue el presidente del Banco Mundial y que fue un premio Nobel de Economía, dijo en una entrevista que yo escuché, de que ha sido testigo de cómo lloraba, así lloraba, tenía lágrimas de felicidad a funcionarios de un gobierno cuando dijeron cuál iba a ser su comisión por haber convencido a su gobierno de pedir un préstamo. O sea, todo préstamo es previa cosa. Sí, y él aquí fue presidente del Banco Mundial, ¿eh? Usted sabe lo que está diciendo. La decisión de hacer el préstamo ha sido decisión de una camarilla ligada al Banco Mundial, porque el ministro de Economía tiene un hermano, que es un alto funcionario del Banco Mundial acá en el Perú. Y es a través de eso que ha llevado a cabo las negociaciones para el préstamo. Y ese préstamo, pues, ha sido repartido entre pandillas. La pandilla de los bancos, la pandilla de la AFP, la pandilla de los mineros. Y cuando tú llamas al minero y le dices, ¿sabes qué, compadre? Yo te voy a dar $1 millón, pero para mí, 200.000, pues. Así, ¿no? Pero tú me firmas acá que te da $1 millón. Porque así se han hecho todos los préstamos. Y todas las obras públicas. Pero resulta que el Julio Guzmán también ha sido funcionario del Banco Mundial. O sea que el Banco Mundial está poniendo los candidatos y está poniendo los préstamos. Conoce pues de qué pie cojea la clase política peruana y sabe cuánto tiene que ofrecer. Así que esa decisión de Vizcarra, de endeudar, ha sido el gran negocio de su vida, pues. El gran negocio de su vida. Y la otra pregunta era ¿sobre qué? ¿Qué papel juega el Perú en este nuevo orden mundial, doctor? Ya. Hace un rato yo les decía que se ha hecho una estratificación de las naciones. Las potencias hegemónicas, Estados Unidos, China, Alemania, Japón, Rusia, las potencias intermedias, Italia, Francia, Brasil, etcétera, los países pobres y los países chatarra. Los países chatarra son aquellos países que no tienen ni industria, ni economía, ni posibilidades. ¿Y quiénes estaban en ese país? Solamente habían 2 países en esa clasificación, en los países chatarra: Zaire y el Perú. No tienen ningún interés en el desarrollo del Perú. Nada, absolutamente nada. Lo único que les interesa es como fuente de materias primas. Nada más. Y si la gente se te subleva, ya mete de bala, mete de cañón. La cosa es que tú me vas a defender los recursos naturales para mí. Ese es el mensaje de las transnacionales, que es lo que hizo Áñez cuando tomó el poder en Bolivia. ¿Qué? Nada, pues quiero hacer. Por favor, ese micrófono. Sí. Continúe, doctor. Cuando usted tomó el poder de Áñez en Bolivia, dijo que ellos iban a invitar a Estados Unidos y a demás potencias a participar en la industria del litio. Pero chino que de pronto no tiene nada, fue donde Áñez siguió. ¿Cuánto de colma te ofrece Estados Unidos? Tanto. Ya, nosotros te vamos a dar tanto, más es otro. Y dejó los chinos con el litio. Los chinos ganaron porque iban más colma, pues. Simplemente, porque ya saben cómo manejó la cosa. Y ojo, que ese golpe se dio fundamentalmente para poder hacer la industria del litio, porque se inauguró, estando Áñez, la primera fábrica de autos eléctricos de toda América, que está en Bolivia. Y que lo hizo Áñez en convenio con los chinos para poder sacar la primera fábrica de autos eléctricos gracias a los depósitos de litio que tiene.
Es decir, el papel dentro del nuevo orden mundial es solamente un papel de sirvientes que van a otorgar recursos naturales a cambio de una sopa y un pan. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por esta brillante exposición y a la vez las respuestas y comentarios contundentes en nuestra formación, para nuestro conocimiento. Le agradecemos en nombre de la organización Ayllo Cultural Zumbayllo por su brillante participación. Lamentablemente la tecnología nos ha fallado, pero perfectamente lo hemos escuchado, todo su exposición, doctor. Le agradecemos en nombre de nuestra asociación y que nuevamente lo estaremos invitando. Y le damos para que usted pueda despedirse de esta audiencia que están en la sala, que han permanecido durante su exposición atentamente, doctor. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer profundamente el objetivo de Radio Purema por la invitación que me ha hecho y quiero felicitarle por su coraje en defender los intereses del pueblo y de nuestra nación. Quiero expresar mi profunda admiración al pueblo apuyemeño, el cual tenemos nosotros, los zonas caceristas, un notable y gozoso recuerdo, y quiero agradecer al auditorio por el interés y las preguntas que se han hecho. Espero que sean de utilidad para un movimiento de liberación de nuestro país y librarnos del destino miserable que el imperialismo, el sistema y las posturas hegemónicas nos han diseñado. Solamente a la medida que nos descansamos y supamos organizarnos y enfrentarnos al poder, podemos hablar ya no solo nosotros, sino las generaciones que nos siguen, porque esas generaciones van a pagar el pato. Porque ya estamos viejos, ya hemos vivido, pero las nuevas generaciones que están heredando antes de nacer, antes que los hayan parido, una deuda por 100 años, por ello más que todo, tenemos que enfrentar una lucha de liberación nacional. Gracias por la invitación y gracias por su atención y hasta la próxima vez será. Gracias, ¿no? Muchas gracias, doctor, y que tenga una buena noche. Y, doctor, sumamente contentos. Un gran abrazo en nombre de la organización, que hemos quedado gustosos por su brillante exposición. Muy amable. Muy bien, Gracias. muy bien, señores que están en la sala, vamos a dar a conocer para el próximo domingo, para finalizar el año 2020 y luego entrar al centenario. No sé si vamos a festejar este centenario de la independencia de los criollos que nos han llevado hasta este nivel. Bueno, en este caso vamos a invitarles, el próximo domingo estará el doctor Julio Noriega. Él expondrá sobre José María Arguedas y la poética andina, un tema muy importante para conocer sobre nuestra poética andina. Entonces les invitamos a participar y les agradecemos infinitamente a todos quienes han estado presentes esta noche y también a todos, en este caso a los que han formulado sus preguntas, a los que han comentado, siempre relacionado con este nuevo orden mundial que hemos conocido y que moldea nuestra educación. Muchas gracias, les agradecemos a Catherine Yurema Mamani y también a Franco Pimentel por esta conducción perfecta que hemos llegado, que hemos solucionado el problema de la tecnología y que siempre, domingo a domingo, nos conduce hacia el éxito de nuestro programa. Muchas gracias, un gran abrazo a todos y que tengan una buena noche. Buenas noches, señores.